tardes, compañeros y profesor. Hoy vamos a exponer el conflicto entre el derecho a la libertad individual y las restricciones impuestas por la sociedad para garantizar el bienestar común. Bueno, los miembros del equipo: Hernández Delgado Armando, Juan Carlos Guzmán Cruz, Castañeda Rojas José Miguel y yo, Pérez Zampayo José Alberto. Los temas que vamos a abarcar en la expo: importancia del tema, objetivo, introducción, libertad RAE, ¿a qué llamamos bienestar común? Libertad individual de los mexicanos en la actualidad, restricciones para garantizar el bienestar común, conflicto entre la libertad individual y las restricciones sociales, y la conclusión. La importancia del tema: es necesario reconocer el conflicto entre la libertad individual y las restricciones sociales para que una sociedad pueda desarrollar políticas justas, la prevención de conflictos sociales y la búsqueda de un equilibrio entre la libertad y la seguridad. El objetivo: definir los conceptos de la libertad individual, el bienestar común, restricciones sociales. La introducción: es necesario reconocer el conflicto entre la libertad individual y las restricciones sociales para que la sociedad pueda desarrollar políticas públicas justas, la prevención de conflictos sociales y la búsqueda de un equilibrio entre libertad y la seguridad. A continuación, mi compañero Miguel. Juan. Buenas tardes. Bueno, pues yo les voy a exponer acerca del concepto de la libertad. Bien, a lo largo de esta presentación vamos a analizar el concepto de la libertad para después llegar al concepto de la libertad individual. Más tarde definiremos el resto de los conceptos. La Real Academia Española, como sabemos, es una institución que se dedica a definir las palabras que conforman el idioma español, y entre ellas la libertad la definen de varias maneras, pero vamos a ocupar dos conceptos. Uno, la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Pusimos esta definición porque, como vimos en clase, la responsabilidad es parte de la libertad. Hay que actuar, pero con responsabilidad de nuestros actos. Si no, se convertiría en libertinaje, como lo establecimos en clase. La facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres. Esta definición la agregamos porque nos dice que la libertad se disfruta en las naciones bien gobernadas de hacer, es decir, en que deja en tela de juicio a aquellas naciones que tienen diferentes estructuras legales que pueden estar mejor o bien organizadas que otras. La otra parte es decir, cuanto no se pongan las leyes ni las buenas costumbres. Nos gusta esta definición porque incluye ya la legalidad y a la propia moral. Entonces la moral muchas veces define a la legalidad y por lo tanto restringe la libertad. La libertad individual, entonces, podemos asumir que es la libertad de cada persona de actuar según su voluntad y cuyo límite se encuentra en el respeto a los derechos de los demás y lo establecido en las leyes. Bien, como ya establecimos la libertad individual, ahora vamos a ejemplificar ese concepto. Un individuo tiene el derecho a decidir su propia profesión, oficio o carrera, por ejemplo, sin que la comunidad a la que pertenezca se lo impida. Decidimos agregar este concepto porque, como ya dijimos en la definición anterior de la RAE, incluye a las buenas costumbres de ese lugar. Entonces, muchas veces la comunidad te puede restringir acerca de las decisiones que tomes de tu libertad individual, pero no debería ser así. Mientras que se mantenga dentro de los parámetros legales establecidos en su país o región. Es decir, que mientras el individuo actúe
según sus objetivos personales, pero dentro de la legalidad y sin que la comunidad se lo impida, bueno, pues él puede actuar como le plazca. Entonces, ¿cuáles son las restricciones sociales? Son aquellas normas y leyes y límites establecidos por la sociedad. Ya no estamos hablando de la moral, sino de la legalidad, para regular ciertos comportamientos y garantizar el orden y la seguridad. Ese es el objetivo, garantizar el orden y la seguridad a través de leyes y normas, establecidos generalmente en un papel que el individuo firma y está de acuerdo con él. Ejemplo de restricción social para garantizar el bien común. A continuación también vamos a definir el bien común. La restricción social son las leyes de tránsito, por ejemplo, para establecer límites de velocidad. Bien común que se logra garantizar la seguridad vial, previniendo accidentes o incluso la pérdida de vidas. Este es el bien común, evitar accidentes y la pérdida de vidas, como a través de una restricción social, que son las leyes de tránsito. Entonces ya vamos a empezar a ver que el individuo tiene la libertad individual de conducir en cualquier parte, pero siempre y cuando se atenga a las leyes establecidas en su región. Ok, bueno, ahora entonces vamos a definir el bien común. La regreso, por favor. Como tal, el bienestar común no es un concepto que exista en la RAE, porque pues ya sabemos que la RAE solamente define palabras en su forma infinitiva. Entonces vamos a definir lo que significa el bienestar. Es el conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Otro concepto que nos da es el estado de la persona en el que se hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. Es decir, que el bienestar es aquel en el que la persona está bien, tanto física como psicológicamente. Entonces, el bienestar común lo podemos deducir como aquellas condiciones que permiten a una sociedad brindarle a sus individuos un buen funcionamiento físico y psicológico. Eso sería entonces el bienestar común. Bueno, yo les voy a hablar sobre la libertad individual. Es la idea de que un individuo puede tomar decisiones sobre la vida para satisfacer objetivos personales siempre y cuando no infrinja las leyes a las cuales está atenido. Un ejemplo claro lo podemos ver en esta imagen, en donde una persona está cumpliendo un objetivo personal, ya que es competir en una carrera de metros, y el objetivo no es ganar en sí, sino completar la carrera como tal. Otro ejemplo de esto lo podemos ver durante la conquista de México. La libertad individual de los nativos estaba enormemente limitada a las leyes de la época, en comparación con la libertad que tenemos con las leyes actuales. La libertad individual de los mexicanos en la actualidad. La libertad de expresión, como la podemos ver en esta imagen, es una de ellas. La elección de la profesión, que vendría a ser nuestra siguiente imagen. El estilo de vida, que podría tomarse de la vestimenta o de la forma en la que actúa cada persona, que se ve reflejada en esta imagen. Las creencias y el movimiento, la libertad de movimiento, entre otros. Bueno, yo les hablaré sobre las restricciones para garantizar el bienestar común. Las restricciones sociales se implementan con el objetivo de salvaguardar el bienestar común y mantener el equilibrio necesario en una sociedad. La protección de la salud pública, cuarentenas, distanciamientos sociales y las medidas de higiene para proteger la salud de la población en general. Cuando fue la época de pandemia, por ahí del año 2020, se tomaron varias prevenciones, varias cuarentenas en muchos lugares para evitar que esto se siguiera propagando por un bienestar común de toda la sociedad. Restricciones para garantizar el bienestar común. Seguridad ciudadana, retenes policíacos en las carreteras. A veces cuando uno se va de fiesta y decide manejar, hay muchos retenes igual en las carreteras para evitar ciertos accidentes y que no haya ningún problema con las demás personas, ¿no? La preservación del medio ambiente. La medida hoy no circula en la CDMX. Últimamente en estos días ha habido muchos dobles no circula porque dicen que el aire está muy contaminado. Y todo esto es por un bienestar común, ¿no? Y la prevención de riesgos naturales. Cuando hay riesgo de erupción, la población circundante debe ser evacuada.
Como por ejemplo también cuando pasó lo del Popocatépetl, de que estaba echando muchas fumarolas y estaba sacando muchas cenizas, se evacúa a la gente que estaba alrededor del volcán. Ajá. Y bueno, en las diapositivas anteriores hemos hablado acerca de la libertad individual y las restricciones sociales. Ahorita hablaremos de por qué en esta exposición están en conflicto, ¿no? En las tres están en conflicto. Bueno, es el proceso en el cual se busca un equilibrio entre lo que una persona quiere hacer y lo que la sociedad necesita hacer para garantizar el bienestar común. La lucha implica encontrar un equilibrio moral y legal entre proteger la autonomía personal y salvaguardar el interés colectivo, llevando a debates sobre derechos, ética, políticas públicas y el papel del Estado en la regulación de la conducta individual. Bueno, les daré un pequeño ejemplo sobre por qué la libertad individual y las restricciones sociales están en conflicto. Un ejemplo de esto es, claro, las personas antivacunas. Tienen la percepción de que tienen la libertad individual para tomar decisiones sobre su propia salud y la de sus hijos. Pero la Constitución Política Mexicana en su artículo 134 establece que las vacunas contra la tosferina, la difterina, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión son obligatorias. La siguiente, compañero, por favor. Bueno, a la conclusión que hemos llegado es que es necesario reconocer el conflicto entre la libertad individual y las restricciones sociales para que una sociedad pueda desarrollar políticas públicas justas, la prevención de conflictos sociales y la búsqueda de un equilibrio entre la libertad y la seguridad. Eso sería todo de nuestra parte, compañeros. Muchas gracias.